sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres Comunistas. Estamos en el estudio en este momento con Natalia Cuevas. Nati, ¿cómo estás? Hola, Simo. Muy bien, gracias. En este día de huelga general. Vienes directo de la huelga, ¿no? Directo, vine sin nada, solo con mi celular, en una gran manifestación en la que vivimos en Santiago, muy masiva, con trabajadoras, trabajadores de la unidad social que hoy ponen en la calle su pliego de demandas, que por lo demás aún no han tenido respuesta por parte del gobierno. Así que la fuerza se expresó, muy, muy buena la marcha. Viene fresquita la Nati de la marcha y ayer lunes 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Santiago se realizaron distintas intervenciones, además de la marcha y la concentración hasta Plaza Dignidad. Nati, ¿tú pudiste participar también de esa instancia? ¿Cómo viste que fue la manifestación? Sí, la verdad es que esta fecha es una conmemoración histórica. En nuestro país lleva más de 20 años convocándose por el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Particularmente destaco a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es quien convoca particularmente esta marcha, donde se pliegan muchas organizaciones, muchas mujeres de distintos espacios. Nosotras como Mujeres Comunistas, por cierto, también estábamos presentes. Es lamentable el actuar de Carabineros, que trató bajo todo aspecto impedir la marcha. Eso obviamente no significó un lamentable desorden en ese minuto, pero la verdad es que pese a eso, yo siento que la fuerza del movimiento de mujeres, que ha estado presente en todos estos casi 40 días, como una de las principales articuladoras también de la fuerza en la calle, en la movilización social, la verdad es que eso no impidió una marcha masiva, potente, de mujeres, en donde también aprovechamos, por cierto, a partir de la coyuntura, de denunciar con mucha fuerza los distintos violaciones a los derechos humanos de las cuales las mujeres hemos sufrido durante este tiempo de movilización social. Sin duda que es una fecha en donde condenamos todo tipo de violencia, en el ámbito de la pareja, en el ámbito laboral, social, en fin, pero también era tremendamente importante seguir ocupando toda vitrina para denunciar los terribles actos de este gobierno, del gobierno encabezado por Sebastián Piñera, que particularmente tiene cifras terribles en torno a la violencia sexual y violencia de género. Exactamente, ya hemos estado conversando sobre eso en otros capítulos. Con este contexto que nos da Natalia, hoy estaremos conversando sobre diversidad sexual, divergencia sexual, identidades sexuales y demanda de la población LGTBQI+. Recuerden que nos pueden escribir en el Facebook Live, en Emisoras Nuevo Mundo, nos pueden hacer preguntas, comentarios, saludos. Nosotros por lo general leemos eso en el programa, incluso si alcanzamos, pueden hacerle preguntas a nuestras invitadas. En la música vamos a tener hoy día, Nati, música bien variada. Vamos a estar con dos bandas feministas y un poco disidentes en varios sentidos. Va a ser una sorpresa a lo largo del programa, no voy a adelantar sus nombres. Muy bien. Vamos con nuestra presentación. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Vamos viendo. Y bien, ayer lunes 25 se realizó, ¿cierto?, esta marcha contra la violencia de género por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El MUMS estuvo presente con la consigna "El feminismo nos une, la diversidad sexual contra la violencia patriarcal". Para hablar de eso y mucho más, estamos aquí ya en el estudio, pueden verla por Facebook Live, Tatiana Rojas. Ella es miembro del directorio y parte de la dirección política del MUMS. Además, es activista LGTBQ+, desde el año 2000, en la campaña de Gladys Marín. Ella formó el sindicato Luis Gaitier de Gays, me corrige ella, de gays, lesbianas y bisexuales, y además es encargada de la Secretaría de Diversidad Sexual de la CUT. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todas y todes.
Tatiana, participaron ayer entonces ustedes también de la marcha. Yo vi una fotito que publicaron en Twitter con un lienzo. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, ese es un lienzo reciclado, porque la verdad es que MUMS participa desde hace muchos años en esta marcha. Y también en los 8 de marzo. Así es que es un lienzo que no sé si lamentable o afortunadamente no cambia la consigna, digamos. ¿Ah? Estamos todavía en un sistema que nos invita a hacer alianzas. Ahora, sí, hay una disputa ahí entre quienes pueden y no pueden ser feministas, ¿no? Bueno, pues nosotros como MUMS, hombres y mujeres y trans, nos declaramos feministas todos. Por eso dice, y claro, el feminismo nos une, la diversidad sexual contra la violencia patriarcal. En este contexto, Tatiana, ¿cómo ha participado el MUMS, cómo se ha sumado en toda esta época de manifestaciones, digamos, este último mes? Bueno, mira, MUMS después de dictadura, y antes habría que estudiar la historia, pero después de dictadura es la primera organización LGBT que existe. Y desde siempre se ha declarado de izquierda y de clase. Eso es súper importante remarcarlo, porque hoy día que todo el mundo quiere ser apolítico, o no sé si todo el mundo, pero se está apelando mucho a esto de que no hay que ser político, que la política es fuera, etcétera. Bueno, MUMS en estos 40 días nuevamente volvió a definirse de izquierda y de clase, fundamentalmente porque entendemos que vivimos dentro de una sociedad y, mira, nosotros no aspiramos a derechos especiales, nosotros aspiramos a tener derechos, o sea, a que se respeten nuestros derechos, los derechos al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a ser, bueno, hay otros también, ¿cierto?, como es lo que nos une con el feminismo también, ¿no?, a no ser violentado, a la equidad. Y esa definición de clase, ¿qué implicancia tiene referido a las clásicas demandas que podemos escuchar de la población LGTBI? ¿Qué significa? ¿Qué implicancia tiene en lo concreto eso? Bueno, en lo concreto, en lo macro, tiene que ver que nosotros aspiramos a un cambio de sociedad. O sea, nosotros estamos de acuerdo fundamentalmente con que otro mundo es posible. Y otro mundo para todas, todes y todos. En este mundo en que hay grupos en que también queremos dejar fuera el todos, ¿ya? Pero en lo particular es que nosotros no tenemos solamente el problema de que no podemos casarnos. Nosotros tenemos fundamentalmente, y aquí me gustaría más centrarme en las mujeres, nosotras tenemos menos posibilidades de trabajo que el resto de las mujeres. ¿Por qué? Por ejemplo, las lesbianas son, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, si normalmente se ve por su aspecto físico, hay muchas mujeres que están fuera de carrera solo al momento antes de la entrevista de trabajo. Después es muy difícil mantenerse en los trabajos, porque tú tienes un deber ser en los trabajos. Entonces, o sea, tú dices que hay como una especie de discriminación ya visual, estética, porque no se cumple con cierto canon femenino quizás. Exacto. Y después, cuando tú eres muy masculina, también existe la creencia de que uno es hombre, entonces te dan los trabajos de carga, no sé, los trabajos también más precarios, ¿cierto? Entonces la mayoría de las lesbianas prefiere trabajar en su casa. La microempresa, el emprendimiento, que al final se repliega la vida. Claro, pero todas sabemos que todo eso es fundamentalmente trabajo precario. No tienes acceso después a la salud, no tienes acceso a la seguridad social. ¿Y en el caso de los hombres homosexuales no pasa eso mismo, digamos? Mira, en el caso de los hombres, a propósito del sistema patriarcal, también pasa, pero es un poco más aceptado. A ver. ¿Ya? Porque los hombres son aceptados. Ya por el hecho de ser hombre. Porque los hombres por ser hombres son aceptados, exacto. Segundo, también tienen más posibilidades de estudio. O sea, su nivel de estudio también es una cuestión importante. Ahora, los hombres más femeninos también están hoy día en trabajos precarios, por ejemplo, en los call centers, detrás de un mostrador, o
también hay escalafones dentro de los hombres, pero sí tienen muchas menos complicaciones, que es hasta de buen gusto en muchas partes, porque igual existe esta cosa de que el mariconcito es como simpático. Claro, y es como el mejor amigo. Es como el mejor amigo, claro. Es bien impresionante eso que planteas, porque bien absurdo. Incluso en las representaciones de teleserie o de la televisión, lo primero que vimos siempre referido a la homosexualidad era el hombre, como lo que tú estás planteando. Pero claro, ver a la mujer ya lesbiana costó bastante más años representarla. Claro, y es mucho más complicado. Igual los papeles siempre son como especiales, como rebuscados. No es que cualquiera pueda ser lesbiana. Claro. Oye, ay, te interrumpí. Por favor, Nati. Oye, bueno, en primer lugar agradecer que estés con nosotras y también agradecer esta mirada cuando tú dices, pero hablemos desde las mujeres, ¿no? Porque tengo la impresión de que en general cuando se habla de diversidad está también muy cargado hacia una mirada patriarcal o una mirada masculina o particularmente del gay. Y creo que efectivamente eso sumado a algo tan valioso que dices que es la perspectiva de clase, ¿no? Y te hago una pregunta, porque el hecho de llamarse perspectiva de clase, ¿cómo lo relacionan con el contexto político de movilización en nuestro país? En un contexto que se habla de alcanzar la dignidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo el MUMS está jugando un rol desde la perspectiva de alcanzar la dignidad para la comunidad LGTBI, Q, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo avanzamos? ¿Cuáles son esas demandas? Contabas tú recién que MUMS está dentro de la unidad social participando y creo que precisamente lo que hay que buscar, bueno, esta es mi mirada, pero romper un poco la lógica más conservadora o mercantil, como se veía particularmente las demandas de diversidad y cómo eso se transforma realmente en dignidad. Sí, mira, yo creo que no solamente el MUMS, hoy día hay hartas organizaciones que están con esta mirada de ir más allá de mi derecho a ser gay, ¿ya? O mi derecho a casarme. Hoy día, por ejemplo, hay muchas organizaciones trans que están trabajando por el derecho a la educación de las niñas trans. Eso es súper importante porque hasta hoy día nosotros conocíamos una población trans y además población trans femenina dedicada al trabajo sexual. Y esa, no pretendo poner un juicio de valor, pudiera ser una opción, pero no sabemos si fue una opción real. Porque en definitiva las chicas trans, hoy día de viejas, las más viejas, y eso lo he conversado con algunas compañeras trans, se están muriendo porque se pusieron silicona, porque no tuvieron estudio, porque las echaron de las casas, y hoy día se están muriendo pobres, enfermas, intoxicadas con la silicona. Entonces hay un problema que nadie vio hasta ahora. Entonces hay muchas organizaciones trans hoy día trabajando en la niñez trans. Eso encuentro que es súper importante. Nosotros, por otro lado, te decía, formamos el sindicato, porque y lo formamos, te estoy hablando, 15, 16 años atrás. Porque también 15, 16 años atrás pensamos que el movimiento LGBT se estaba mirando el ombligo, discutiendo si era mejor ley de matrimonio igualitario, que nosotros en ese tiempo estábamos con la ley de matrimonio igualitario, o unión civil. Entonces, discutiendo cuestiones que eran para una clase determinada, porque quienes se casan y quieren, proteger sus bienes son los que tienen bienes. Los que no tienen bienes, los que no tienen casa, no tienen auto, no tienen parcela, son los pobres. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos una mirada de clase, nos ubicamos en la clase de los pobres, la marica pobre, la torta pobre, ni siquiera hablemos de trans, porque trans hasta ese tiempo eran los más postergados, los más pobres, los más precarizados. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Claro. Hoy día hay también toda una niñez y hay una educación de los padres que permite que estos niños no se vayan a la calle niñez, perdón. Las niñas, claro. Las niñas, sí, yo me corrijo siempre, a pesar de que es probable que los auditores no hayan escuchado lo que dije, pero yo creo que es súper importante corregirse siempre, porque es importante visibilizar, mencionar a cada uno.
Tatiana, y en ese sentido tú planteabas, ¿cierto?, un poco esto del derecho al trabajo por la exclusión principalmente hacia las mujeres. ¿Cómo se podría garantizar de forma concreta eso en una nueva constitución, por ejemplo? Bueno, primero que nada, yo creo que en una nueva constitución, yo creo que el derecho al trabajo y el tema de nosotros en el movimiento sindical es para hacer alianzas con el movimiento sindical, para también ir deshilachando o limpiando el movimiento sindical del propio patriarcado. Digamos, esa es una cuestión que no podemos eludir. Pero yo creo que nuestra pelea no está alejada de todo el movimiento sindical, porque yo creo que en la medida que nos vayamos educando y que tengamos derecho a negociación colectiva, por ejemplo, que hoy día no está, en la negociación colectiva el mundo LGBT puede poner sus puntos. Pero si no hay negociación colectiva para nadie... ¿Pero puede? ¿Tú crees que puede? ¿Podría? Pero, sí, esa es nuestra pega. Esa es nuestra pega. Ya. Por ejemplo, mira, hay cuestiones que son más profundas y hay cuestiones que son simples. El tema de los beneficios a las parejas. ¿Por qué se subentiende que mi pareja va a ser heterosexual? Claro. ¿Te fijas? Es decir, si por muerte, por estudio, por casamiento. Sí, pues. O fiesta de fin de año. Hay un montón de beneficios que pudieran estar en la negociación colectiva para todos, pero también nosotros podemos visibilizar que todos somos todes, no los heterosexuales. Exacto. No solo los heterosexuales. Entonces hay trabajo que ir haciendo en ambos sentidos. Pero desde el punto de vista de los derechos constitucionales es una cosa. Por ejemplo, la segunda es nuestro derecho a la salud. Es decir, nosotras tenemos muchas más enfermedades mentales en el trabajo por el bullying o por estar siempre en el closet. Y esa debería ser reconocida como enfermedad profesional porque es a causa del trabajo. A causa con ocasión, dice en la ley, ¿no? ¿Se puede sumar a eso? Perdona, sí, ahora sí, la salud sexual no reproductiva, nombrabas también, por ejemplo. Sí, y fuera del mundo sindical. Si pudiera explicarle un poquito, sindical, mira, para que se entienda un poco los auditores, ¿qué es la salud sexual no reproductiva? Como nosotros nos ponemos desde nuestra postura de clase trabajadora, ¿ya? Nosotras no tenemos acceso a otra cosa que no sea FONASA o los consultorios. En la atención primaria, la mayoría, sobre todo en las mujeres, en los dineros que se ponen para la atención de mujeres es para la salud reproductiva. Uh-huh. Es decir, no es ni para las niñas pequeñas, ni para las viejas, ni menos para las lesbianas, para nadie que no vaya a tener un hijo. Claro. ¿Ya? Y nosotras tenemos enfermedades, tenemos, por ejemplo, las lesbianas no van a hacerse los exámenes de PAP ni de mama. ¿Por qué? ¿A alguien le interesa eso? Al consultorio no le interesa. Si tú no vas a hacerte el examen durante el embarazo, te van a buscar a tu casa. Pero si tú no vas a hacer el PAP porque eres lesbiana, a nadie le interesó. Y en ese sentido también influye, me imagino, la preparación de los profesionales de la salud. Sí, exacto. Para hacer los planteamientos como corresponden también cuando uno va donde una matrona, de una ginecóloga. Exacto. Las preguntas no siempre son abiertas, son siempre siempre suponiendo usas anticonceptivo de entrada, claro, por ejemplo. Como te cuidas, sí. Claro. Incluso las prácticas sexuales desde las matronas y desde los ginecólogos están pensadas en una práctica sexual heterosexual. Pero mira, lo interesante, yo vengo de estar trabajando con un grupo de chicas que estamos trabajando con, MUMS hizo un convenio con el Colegio Matronas. Eso mismo te iba a preguntar, cuéntanos un poquito de eso, es muy interesante. Eso es súper interesante porque esa actualización de conocimiento. Katiuska Rojas, que es la presidenta, nos llamó, nos buscó a nosotros y a OTD, que es la Organizando Transdiversidades. Así es. Porque hay muchas matronas, decía ella, que hoy día están buscando esta información, porque en la formación universitaria no lo incluye, digamos. Entonces yo creo que también es un gran acierto
desde la matronería, intentar acercarse a las organizaciones sociales. Incluso yo le doy el mérito de que no se acercaron a la academia, sino que se acercaron a las organizaciones sociales. Claro, que mejor que ustedes podrían colaborar en esta fase formativa. Entonces, de hecho, este fin de semana tenemos un taller, nosotros estamos MUMS y OTD, y para la matronería. Va a haber un taller de capacitación especial para las matronas, Exacto. para la atención de público LGTB. Matrones y matrones. Perfecto. Sí. Y bien. O sea, nosotros, nos vamos, más que público LGTB, nosotros nos vamos a centrar en mujeres, perfecto. trans, bisexuales y lesbianas. Perfecto. Bien. Porque derechos sexuales no reproductivos. Oye, tenemos que, ya se nos está acabando, se nos pasó volando el módulo. Yo sé que tú tienes una pregunta, Nati, para ir cerrando. Sí, bueno, en primer lugar creo que queda muy clara el pliego de demanda o las demandas principales en esta pregunta de la dignidad, ¿no? ¿Cómo alcanzamos la dignidad desde la comunidad, desde la diversidad sexual, ¿no es cierto? Y son derechos fundamentales, o sea, el trabajo, la salud, son cosas que efectivamente... Educación no sexista. Exacto, son cuestiones tan básicas que lamentablemente en este sistema y en esta constitución, por cierto, no están garantizadas y que tienen que ser un pilar mínimo para lo que podamos construir en el marco de la nueva constitución. Y la pregunta es, desde varias parlamentarias, particularmente las parlamentarias del Partido Comunista, han propuesto de que la Asamblea Constituyente también tenga digamos, una cuota desde la comunidad LGTBIQ+. La verdad es que no sé si ustedes lo han discutido o qué les parece, o a lo mejor a ti como Tati, ¿cómo ves eso? Sí, mira, como nosotros tuvimos asamblea hace poquito, no solamente la coordinación política, sino que tuvimos asamblea justamente a raíz de eso. Yo creo que nosotros estamos un poquito tímidos, porque claro que nos interesa, pero nosotros apoyamos fundamentalmente cuotas de género, cuotas de pueblos originarios, y también nos encantaría cuota de diversidad. Pero entra un problema, porque que también tenemos problemas internos entre la diversidad. Yo no uso el LGBTIQ+, y no uso esa nomenclatura. Pero ¿quién va a representar allí a la diversidad? Claro. Ese gran debate. Sí, yo lo tiro al aire, no quiero que sea interno, porque yo creo que el movimiento de diversidad, disidencia, como quieran decirse, llamarse, creo que no puede seguir siendo separatista. Así, no. Este personal de la Tatianita Rojas, no lo he discutido con la coordinación política, pero desde el punto de vista, yo creo que el separatismo no. Hay ocasiones en que uno discute solita en su núcleo, pero para hacer acciones políticas y para ir avanzando, yo creo que el separatismo nos complica. Bien, Tatiana, el taller que mencionaba, ¿cierto? Es para este viernes 29, sábado 30 de noviembre, de 9 a 6 de la tarde en la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales. Sí. ¿Cierto? Si quieren más información pueden entrar al sitio del MUMS o de matronas.cl. Es muy interesante, la verdad, este encuentro académico y en conjunto con la organización. Es un primer paso súper importante. Tenemos que ir cerrando. Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en el panel. Gracias a ustedes por invitarnos, por vernos, primero, por vernos. Así que espero que sea primera de hartas. Que les vaya muy bien en ese taller que van a tener el fin de semana. Éxito. Nos vamos entonces al primer corte musical. En el 2007, Buenos Aires, Argentina, se formó un grupo musical llamado Cumbia Queers, en una fusión de punk rock, cumbia y música tropical. Distintas artistas se unieron para cantar letras con temática queer, humor y crítica a la sociedad conservadora y a la violencia hacia las mujeres. Vamos a escuchar Que todos sepan mi sufrir.
Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Estamos en la segunda parte de Mujeres Comunistas. Estuvimos conversando con Tatiana Rojas, dirigente del MUMS. Tuvimos una conversación bien interesante. Pudimos abordar distintas temáticas, quizá un poquito más políticas, referidas, ¿cierto?, al tipo de organización del MUMS, referido a la lucha de clase y las típicas demandas que se espera de una organización LGTBIQ+. Así es. Y fue una mirada distinta, ¿no? Porque generalmente se pone sobre la mesa con mucha más fuerza las demandas de matrimonio igualitario. Ahora, yo interpreté de que eso no significa de que estén en contra, ¿no? Sino claro, que más bien lo que señalan es que hay otras demandas más urgentes en este minuto que tienen que ver con la dignidad de la comunidad de la diversidad sexual, que se vulnera con mucha más fuerza que en el resto de la... Para una población que no está pensando en casarse, porque quizás no tiene los recursos, porque no está, porque vive situaciones de violencia y de exclusión. Y bueno, para seguir conversando sobre este tema, el Partido Comunista de Chile abrirá prontamente una comisión que estará representada, donde estará representada la diversidad sexual y que estará coordinada por Rebeca Gaete. Vamos a estar conversando con ella en este momento. Ella es ex encargada de género de las Juventudes Comunistas, fue secretaria general de la FECH en el 2013 y actualmente es miembro del área de género del Partido Comunista y presidenta de Mujeres San Miguel. Rebeca, bienvenida a Mujeres Comunistas. Buenas, gracias por ¿Cómo estás, Rebeca? Contacto. Muy bien, ¿y ustedes? Muy hola, bien, Rebe. También. Estamos aquí con la Nati. Hola. Natalia Cuevas, hola. concejala de Recoleta. Bueno, estuvimos en el primer bloque conversando con Tatiana Rojas y ahora quisiéramos seguir profundizando contigo para conocer un poco también tu visión antes de conversar el tema de la comisión que va a abrir el partido. Queríamos conocer primero un poquito quizás hablar un poquito de definiciones, ¿cierto? El tema de la diversidad sexual desde hace un tiempo empezó a ser ya de dominio público, donde las personas hablan, saliendo del espacio de confinamiento, silencio o tabú que quizás estuvo por mucho tiempo, y sin embargo hay una serie de distinciones que han aparecido que no necesariamente se conocen bien, y quiero también conocer tu opinión referido a eso. Por ejemplo, como son las identidades de género. Hay muchas definiciones, Natalia, por ejemplo, agénero, bigénero, cisgénero, género fluido, pangénero, tercer género, transgénero. Entonces, si nos puedes ayudar un poco a dar luz referido a estas distinciones y cuál es tu opinión de estas definiciones también. Mira, en general, precisamente en el marco de lo que se estaba adelantando, ya la conformación oficial de una comisión desde el Partido Comunista que trata estos temas desde la perspectiva política, la perspectiva formativa, es importante empezar a tener ciertas claridades sobre conceptos, pero antes de ir al detalle de qué significa cada uno de estos distintos conceptos, a mí me parece importante también dejar claro que en el marco de los movimientos sociales, no solamente en el movimiento de la diversidad y disidencia sexual, sino que también en el movimiento feminista, también en el movimiento medioambientalista, van surgiendo una nomenclatura particular asociada a ciertos momentos políticos en que van describiendo distintas opiniones, ¿ya? A mí me parece importante, sobre todo en el marco del movimiento de la diversidad y disidencia, dejar súper claro a qué estamos entendiendo para precisamente dar a conocer, ampliar los niveles formativos de la sociedad en general respecto a estos temas, pero que no signifique esta definición que no nos permita a nosotros empezar a caer en una lógica de etiquetas, ¿ya? Uh-huh. Que durante mucho tiempo es precisamente el marco en el que hemos movido, sobre todo en lo que respecta a nuestra visión de lo que es el sexo, lo que es el género, lo que es la sexualidad y la identidad de género, por supuesto. Entonces, en esos términos, hoy día una principal distinción, quizá hoy día puede ser para algunos aspectos de perogrullo, es la principal distinción entre el sexo, el género, una identidad de género y una sexualidad. Se tiende a hablar de todo ello como si fuera una sola cosa, ¿ya? De hecho, en el discurso cotidiano uno puede escuchar y, no sé, en mi comuna, por ejemplo, alguien que asume, bueno, tú tienes una identidad de género que no es cisgénero, entonces inmediatamente asume que tú eres una lesbiana, asume que
que entonces, tú no eres hombre, tú no eres mujer, y bueno, y hay una mezcolanza de cosas. Y sobre todo esto, la relevancia que tiene esta definición de concepto, parte de la base de que estamos en un modelo sumamente restrictivo de sociedad, ¿ya? Que admite una idea de sujeto súper acotada, ¿ya? Exacto. Que se reduce, esto es lo que comúnmente hemos escuchado hablar de una visión binaria de la sociedad, ¿ya? Admite solamente dos sexos, dos identidades de género, masculino si eres hombre, femenino si eres mujer, solamente admite dos géneros y una sexualidad que es la heterosexual. Exacto. Y así viene la gran construcción de la sociedad. Y dentro de eso, evidentemente que han ido surgiendo desde lo colectivo, tanto desde una idea de diversidad, como por otro lado desde una idea de disidencia, el ir rompiendo con esa lógica binaria y empezar a incorporar la más amplia, el más amplio abanico de identidades de género, y ahí es donde van surgiendo conceptos tan, se han mencionado como, el cisgénero, que entendemos por cisgénero a alguien que se siente identificado con el género que la sociedad le asigna al sexo con el que nacen. Okay. ¿Ya? Ahora, dentro de todo también, el bigénero, alguien que se identifica con más de un género, y ahí a mí me parece relevante en todo caso, y por eso partía hablando de esta necesaria distinción entre tener conceptos claros y no etiquetar, porque yo también he visto bastante que se da en el marco de esta discusión que como que se fuerza casi a alguien que siente parte plena de la comunidad LGTBIQ a posicionarse. Entonces, ¿tú qué eres? Claro. ¿Eres cis o eres trans? ¿Eres trans o eres travesti? ¿O eres transgénero de qué tipo? ¿Cuánto? Y poco menos te exigen credenciales vinculadas a ciertas identidades, credenciales políticas, te exigen y poco menos una identidad lo más completo de tu vida respecto a un concepto, y eso pierde la perspectiva también que las identidades de género van mutando a lo largo de tu propia vida personal, que si tú en algún momento adquieres una identidad trans, no quiere decir que siempre te vas no vas a ser capaz de definir una nueva identidad de género el día de mañana, claro. El día de mañana, claro. Y esa limitancia también se puede ver mucho en las instituciones, ¿eh? Así, en el fondo existe solo un tipo de familia para la institución del matrimonio, por ejemplo. Bueno, por supuesto, y no de hecho yendo mucho más allá de concepto de familia. Hoy día, dentro de las demandas básicas de la comunidad LGTBIQ, tiene que ver con precisamente el modelo que está pensado en educación, en salud, en trabajo, para siquiera acercarnos a un derecho que ya no está garantizado para nadie, pero imaginemos lo lejos que estamos de garantizar ese derecho para sujetas y sujetos que ni siquiera están considerados como existentes, claro, o como válidos. Sí. Y eso tiene que ver con una educación que contemple distintas identidades de género, que contemple más géneros que los que hoy ya estamos acostumbrados a estereotipar y a repetir en este falso discurso de la inclusión. Detrás de esta pancarta feminista que hay incluso en este gobierno de Piñera, tratan de plantearse como inclusivos, incluso en aspectos tan burdos como decir, no sé, estamos en el plano de la construcción y vamos a empezar a tener cascos rosados para que las mujeres se sientan incluidas. Claro, entonces, fatal. Claro, efectivamente hay una visión bien acotada de lo que... Los formularios fiscales todos te dan dos opciones. Exacto. De sexo para comprar un pasaje de avión. Señora. Claro. Oye, no, y de hecho, los formularios en general de la administración pública te preguntan género o sexo masculino o femenino, no, claro, género y solo, claro, binario absoluto. Rebeca, y bueno, en este ejercicio igual de ayudar a comprender algunos términos sin caer, ¿cierto?, en esta necesidad de etiquetar, pero ¿qué diferencia, si nos puede explicar, existe entre diversidad sexual y disidencia sexual? Eso yo creo que más allá del proceso identitario, hay un proceso que es personal en cada sujeta, tiene que ver con de dónde tú posicionas la lucha reivindicativa por los derechos plenos. ¿Ya? Desde el mundo de la diversidad, que incluye precisamente lo que mencionabas tú en un comienzo, que esto de abrir el abanico, abrir la visión respecto a algo mucho más allá de este sujeto admitido que mencionaba en un comienzo, de binario, hombre o mujer, masculino o femenino,
se pide a la diversidad incorporar, hacer una inclusión dentro de este modelo a todo este gran amplio abanico que existe. La disidencia sexual en particular es una motivación de lucha específica que se opone, que se plantea disidente, de ahí, bueno, evidentemente el nombre, disidente a este modelo impositivo de sociedad vinculada principalmente a la identidad de género, a la sexualidad, y que plantea romper con este esquema de un modelo que te plantea esos parámetros y plantear uno nuevo. Se plantea desde la diferencia, de lo ajeno a ese modelo, y por tanto la validación de derechos plenos desde esa plataforma. ¿Ya? Y por eso yo creo que hay que entender que ninguna de estas concepciones, identidades políticas que van asociadas a esa reivindicación de derechos plenos, nos debe en este momento tampoco entrampar en discusiones que nos separen. ¿Ya? Aquí de todas maneras hay una lucha bastante unitaria durante todos los años que lleva el movimiento de la diversidad, movimiento de las disidencias, según sea la plataforma de la que pelee cada uno, y que estamos bastante lejos de conseguir un avance, sobre todo, bueno, cuando tenemos gobiernos del calibre que tenemos hoy día. Rebeca, Nati, tú tienes una pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, Rebeca, decirte que dejas muy, muy claro la perspectiva de las identidades y nuestra mirada también de cómo abordarlas, ¿no? Yo creo que es muy importante para todos las personas que nos están escuchando en la radio poder tener estas claridades. Y desde la misma línea, bueno, recién estábamos con la Tati Rojas, ella nos planteaba un poco las urgencias desde el MUMS en el contexto de la coyuntura política. Y mira, desde mi perspectiva siempre he visto o siempre ha primado, o muchos han cargado las banderas de la diversidad, incluso la derecha, ¿no? Hay un posicionamiento incluso hasta mercantil de la diversidad o muy concentrado en las demandas vinculadas al matrimonio igualitario, pero no hay una profundidad mayor de lo que significa, ¿no es cierto?, el ejercicio de ser parte de la comunidad de la diversidad y todas las necesidades y la garantía de esas necesidades que finalmente son derechos vulnerados. Entonces, ¿cómo podríamos entender la diversidad, las demandas de la diversidad sexual desde la izquierda y particularmente desde les comunistas? Y cómo podemos encauzar, en definitiva, una política que nos permita posicionar los temas de aquellas mayorías de la diversidad sexual que no necesariamente se ven reflejados en lo que prima, ¿no? En lo que resulta al final de cada marcha por el orgullo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos delinear esa política de diversidad desde la izquierda o desde derechamente nuestro partido? Ya. Hay una cosa, de hecho, aquí hay un subconjunto dentro de todo este debate que plantea un símil dentro de la misma discusión que se tiene dentro del movimiento feminista, de por qué hay una profunda convicción que el feminismo, así como la disidencia sexual y la diversidad sexual, tienen una raíz de izquierda, ¿ya? Hay gente, bueno, sobre todo en el último tiempo, nosotros vimos este 8 de marzo, aludiendo al movimiento feminista, cómo un gobierno trató de, en primer lugar, satanizar una marcha, ¿no?, que esto es la oposición criticándonos, y después cuando ve desbordantes las calles dice, no, todas somos feministas, porque yo soy mujer y no me pueden excluir, porque si no están siendo excluyentes con su propio género. Bueno, un discurso que es bastante vacío, bien como decías tú, Nati. Y hay una premisa de la cual nosotros partimos, cuando nosotros hemos identificado efectivamente la contradicción del periodo. Hablamos de neoliberalismo versus democracia, y precisamente en estos temas es cuando más carne se hace esa contradicción, porque neoliberalismo, el modelo en el que nosotros estamos, que nos han impuesto y en el que vivimos, no es un modelo que meramente reproduce roles de acuerdo a las formas de producción. Es un modelo que establece y excluye a ciertos sectores de la sociedad si es que no están de acuerdo con este modelo social y a este modelo de sujeto que es el único admisible dentro de los parámetros de desarrollo. Y ahí es donde nosotros, cuando hablamos de democracia, excluye también de esa democracia a cualquier sujeto que, como ya lo decía, no es parte de ese concepto binario y extremadamente acotado. Y por tanto, no hay un concepto de justicia a la hora de empezar a validar, y ahí es tragicómico incluso la manera burda en que la derecha ha tratado de agarrar las banderas de la diversidad sexual. Hemos visto que, bueno, no sé,
tanto en sus campañas publicitarias, ponen, no sé, 2 lesbianas, pero cuidado, que tienen que ser lesbianas, flaquitas, muy lindas, de acuerdo a un concepto de estereotipo de lo que Estética. es la mujer, súper propio con precisamente este modelo, que no, insisto, no solamente un modelo de sociedad, sino que también es el modelo al cual cada miembra de esta sociedad al que tiene que aspirar. Y por tanto el concepto de justicia que hay detrás de las reivindicaciones están sumamente sesgadas a ese prototipo que aspira a ser parte de la normalidad, aspira a ser parte del aceptado por ese modelo. Y por eso es que vemos demandas reivindicativas tan insulsas como por ejemplo, el matrimonio igualitario, al margen de disputar, por ejemplo, una de las principales carencias que tiene la comunidad LGTBIQ, que es la seguridad de su propia vida, ¿ya? El derecho a la propia vida, a la integridad en las calles. O sea, hoy día una de las principales demandas que vemos detrás de esta movilización que ya lleva 39 días es la lucha contra la impunidad por la violación de los derechos humanos, que son violaciones de derechos humanos que la comunidad LGTBIQ ha vivido permanentemente en una sociedad que los excluye, de la propia democracia, ¿ya? Y esa visibilización hoy día es importante vincularla precisamente a las demandas que precisamente desde la izquierda se identifican como propias de la reivindicación de derechos plenos. Y como decía anteriormente, no solamente el derecho a la integridad física, que hoy día no está consagrado, porque bueno, la ley Zamudio hoy día es un chiste. O sea, hemos visto que incluso dirigentes políticos de la ultraderecha, heterosexuales, cis, rubios, millonarios, han apelado a la ley Zamudio porque se supone que ellos han sido marginados en un modelo que está estimado para ellos. Pero volviendo al punto central, dentro de la demanda reivindicativa tiene que ver con entender una sociedad que permita precisamente el modelo de justicia que nosotros hemos exigido, el parámetro de justicia que nosotros exigimos, que no tiene que ver con que le vamos a dar las mismas oportunidades como ellos hablan, ¿verdad? Porque ellos se basan como en el plano de la igualdad. O sea, ustedes quieren insertarse en el mundo del trabajo, entonces le vamos a dar las mismas oportunidades que al otro. O sea, aquí lo que necesitamos es justicia, no igualdad, porque la sociedad entera no nos ha tratado de la misma forma y porque no somos iguales. Lo que queremos es una equidad para consagrar una justicia. Y ahí es donde está la gran carencia, sobre todo de la derecha, en poder enfrentar la demanda del movimiento de la diversidad y de la disidencia, sobre todo en materia de derechos sociales. Rebeca, para ir de a poco concluyendo esta conversación, cuéntanos un poquito cómo ha sido el debate interno en el partido referido a esta temática que termina en estos momentos, ¿cierto?, con la creación de esta comisión que vas a encabezar. Bueno, hace bastante tiempo ya, y ahí hay una autocrítica que de hecho nosotros nos hemos realizado. Se ha planteado la necesidad de desarrollar una política integral para una política de diversidad y de disidencia sexual que nos permita alcanzar, tener incidencia en el movimiento. Y hace tiempo, bastante tiempo, que es resolución de nuestros congresos el desarrollar este trabajo, realizar en el fondo una coordinación de un trabajo que ya existe, ¿ya? Porque tampoco vamos a plantear que no existe un trabajo. Hay no solamente movimientos, sino que militancia, activismo a lo largo de todo el país, desarrollando trabajo en torno a esta temática específica. Y hoy día hace falta más que nunca la coordinación de esos esfuerzos para poder tener una ofensiva por esta reivindicación de derechos particulares. Y ahora, bueno, se plasma en lo concreto en la Constitución desde el partido de una comisión LGTBIQ+, donde efectivamente tengamos tanta una vocación formativa hacia la sociedad, hacia el propio partido, la militancia en general, como también una inserción en la sociedad con esta perspectiva de género particular. Perfecto, Rebeca. Quiero agradecerte por este contacto. Fue bastante completa toda la entrevista que tuvimos contigo.
Así es que muchas gracias por estar con nosotras en Mujeres Comunistas. Muchas gracias, Rebe. Muy clara Oh. en todos los elementos para, insisto, hacer también formación política, sobre todo para nuestro partido y para los auditoras y auditores. Muchas gracias, Rebe. Gracias, Rebeca. Chao. Oye, quiero leer un par de saludos que nos llegaron al Facebook Live. Fernando Aguilera y Ego Pushkin, muchas gracias por sus saludos. Recuerden que pueden mandarnos saludos y hacernos preguntas. Vamos, Nati, ya nos despedimos y vamos a dejar la música al final esta vez. Lo Muy vamos a hacer bien. diferente. Así que muchas gracias por venir al panel también, Natalia Cuevas. Muy bien, muchas gracias, Simo. Estos temas también, obviamente, que contribuyen a la coyuntura política. Si hablamos de dignidad, tiene que ser dignidad transversal. Exactamente. Así que muy bien. Para todos. Y bueno, los vamos a Para dejar todes. escuchando este grupo muy especial, se llama Torta Golosa, es un dúo musical entre Osa Flaca y Andy Co, quienes se autodefinen como camionas. Se unieron al reggaetón, normalmente considerado machista y violento hacia las mujeres, lo unieron con el feminismo. Reggaetón lesbo trans feminista, presente siempre en las marchas 8M y en instancias feministas. Este dueto nos viene a remover desde la resistencia. Aunque el audio de esta canción quizás no es de estudio, no quisimos dejarla fuera justamente por el gran aporte político y cultural al movimiento feminista. Vamos a escuchar Las Camionas de Torta Golosa. ¡Chao! Levanta la mano si te gustan las camionas, prende la radio que se vienen las camionas, que empiece el perreo que llegaron las camionas, machorras, chongas, las camionas. Levanta la mano si te gustan las camionas, prende la radio que se vienen las camionas, que empiece el perreo que llegaron las camionas. In the house, las camionas. Osei Sultana, Alfagan, feminismo radioactivo entrando en tu dispositivo. Soy camiona feminista para cumplir tus fantasías. Lo femenino es una trampa, ¿no sabías? No soy esa hembra dulce que se va a llenar de crías. Yo soy esa machorra que tu madre te advertía. No soy la hipster cuica que te lleva al recital, que le gusta ser andrógina y se dice bisexual. Yo siempre fui camiona y no tengo celular. No le demos tanta vuelta y vámonos a perrear. Nunca tuve closet, desde chica fui tortilla. No sé correr con taco, uso puro zapatilla. Lesbiana feminista, antes muerta que sencilla. No hay hetero que aguante el poder de nuestra rima. Nos gusta que de lejos se nos note lo lesbiana. No somos queer, estamos en Aviala. No damos explicaciones si el deseo se derrama. Hetero normal, temblarás con nuestras ganas. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. Machorras, chongas, las camionas. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. In the house, las camionas. No me corto el pelo porque lo hagan en Europa. Ni estudié diseño para arreglarme la ropa. Esta cuerpa de camiona toda la fiesta la alborota. No resistas más, lo cambio lover se nota. Dices que mi estética no es integradora, que hace mal al movimiento que seamos tan machorras. Dices que lesbianas más bonitas y de moda. Torta racista, no me jodas. Ni ahí con esas tortas despolitizadas, comprándole al Estado que las quiere ver casadas. En la marcha del aborto no las veo ni pintadas. Las camionas no creemos en cuentos de hadas. No queremos ser mujeres, más sabemos que nos matan en un bar, en una disco. Ellos atacan, defensa feminista cada vez que se desatan. Ni una menos, nena, el valor no se arrebata. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. Machorras, chongas, las camionas. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. In the house, las camionas. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Illapel 97.1 F